Ok, listo. Bueno, buenas tardes. Un fraterno saludo desde Lima, Perú. A continuación vamos a dar inicio a esta oportunidad, a este tema de hoy, que es hablar un poco sobre la ventilación subterránea. Voy a compartir aquí el tema del día de hoy, es ventilación para minerías subterráneas. Y vamos a explicar, comentar un enfoque respecto a la aplicación, ¿no?, de nuevos materiales que se vienen usando ya para la ventilación subterránea, que tiene que ver mucho con el ahorro energético, ¿no? Que es un tema que hoy más que nunca en estos tiempos pues nos hace de vital importancia el tema de ahorro energético, por un tema no solo de responsabilidad social y cuidado del ambiente, sino también por un tema de eficiencia, ¿no?, y productividad. Entonces vamos a dar inicio a este tema de hoy. Bueno, me permito presentarme. Soy el ingeniero Carlos Quispe, director comercial de la compañía Prosumisac, una empresa peruana, ya con más de 10 años dedicadas al desarrollo de nuevos productos para la aplicación en ventilación de minas subterráneas y túneles, ¿no? Al día de hoy, pues, bueno, ya llevo más de 10 años dirigiendo el área comercial, ¿no?, de nuestra compañía. He tenido la oportunidad de poder desarrollar nuevos mercados, ¿no? Y pues conocer y analizar la tendencia, ¿no?, de estos mercados y de estas nuevas aplicaciones que se van encontrando, y las nuevas soluciones, ¿no?, para cada nuevo desafío en los sistemas de ventilación de minas y túneles, ¿no? Bueno, soy de formación ingeniero industrial, con un posgrado en una maestría en ingeniería industrial, en calidad y productividad. Y bueno, tengo 3 hijos, casado y misionero católico. Vamos entonces a un poco comentarles el tema, los puntos que vamos a ver el día de hoy. Vamos un poco a hablar de qué son los sistemas de ventilación, pues, cómo operan y cómo podemos nosotros lograr esta eficiencia, ¿no?, en un sistema de ventilación subterráneo. Vamos también a comentarles sobre la aplicación, ¿no?, de estos nuevos materiales, de esta tecnología aeronáutica que llega ya hace algunas décadas a aplicarse en sistemas de ventiladores axiales para minas subterráneas y túneles. Hablaremos de los materiales compuestos, hablaremos de los álabes con bordes para mayor rendimiento. Explicaremos también y mostraremos algunos videos de unos ventiladores para túneles carreteros que trabajan pues bajo estándares bastante exigentes, como son las normativas europeas que exigen que estén en funcionamiento a 400 grados centígrados por 2 horas al menos, ¿no? Y por último también tocaremos ya el tema del ahorro energético, ¿no?, a partir de los ductos de ventilación, a partir de los nuevos materiales que se utilizan, que se están utilizando el día de hoy para los sistemas de ventilación subterránea. Y claro, también dejaremos, ¿no?, algún espacio para responder algunas de las consultas que hubiese. Entonces, vamos a empezar. Vamos a recordar un poco, para empezar este tema, recordar el concepto de efectividad, ¿no? Tal vez muchos de nosotros hemos visto alguna vez en el trabajo, en la vida académica, no técnico universitaria, este concepto de efectividad, que no es más que la suma de la eficacia y la eficiencia, ¿no? Siendo nosotros, haciendo nuestros procesos más eficaces y eficientes, nos volvemos más efectivos, ¿no? Y la eficacia siempre se ha medido, ¿no?, a través de esta comparación, ¿no?, de este resultado alcanzado sobre el resultado previsto, ¿no? Cuánto es que yo logro en relación a lo que yo me propuse hacer, ¿no? Eso me da a mí un nivel o un sentido, un factor de eficacia, ¿no?, viendo qué tan eficaz soy. Sin embargo, la eficiencia eh, también mide el resultado alcanzado sobre el resultado previsto, pero aquí en la eficiencia nosotros tomamos en cuenta dos variables bien importantes, ¿no?, para todo proceso operativo, más aún para la ventilación de una mina, que es el costo real, ¿no?, y el tiempo invertido. Es decir, ese resultado que yo alcancé, tengo que medirlo en términos de costo, ¿no?, y en términos de tiempo invertido, y de la misma forma el resultado previsto
que yo he marcado de un inicio, tiene que estar también, digamos, respaldado por el costo inicial, ¿no? El costo de inversión y el tiempo previsto, ¿no? El tiempo previsto y el tiempo invertido. Entonces, recordando estos conceptos es que nosotros vamos un poco pues a hacer este preámbulo, porque cuando hablamos de materiales compuestos, cuando hasta hablamos de nuevas tecnologías aplicadas, ¿no? A la ventilación subterránea, cuando hablamos de, por ejemplo, ingeniería aeronáutica o aeroespacial aplicada a ventiladores subterráneos de minas y túneles, estamos hablando de eso, ¿no? De tecnologías que tienen un costo, ¿no? Un impacto en el costo, pero que justamente van a modificar, ¿no? Poder alcanzar este resultado pues en un menor tiempo, ¿no? O van a tener, digamos, un resultado, un tiempo de vida útil mayor, ¿no? El cual va a hacer que el resultado o sea, sea mucho más cercano al previsto, ¿no? Entonces, en este horizonte de costo y tiempo es que damos mayor apertura tal vez al tema de las nuevas tecnologías y los nuevos materiales, ¿no? Cuando comparamos el término eficacia, muchas veces nos quedamos en esto, en alcanzar el resultado, muchas veces sin ir al detalle del costo y del tiempo invertido, ¿no? Entonces, por eso quería hacer esta introducción o este recordar, este paréntesis para poner atención en lo que estos nuevos materiales nos están dando la oportunidad al día de hoy. Entonces, cuando hablamos de sistemas integrales de ventilación, cuando hablamos de ventilación subterránea, vamos a partir de un concepto muy sencillo, que son proyectos, ¿no? Que se realizan de manera subterránea, underground, pueden ser minas subterráneas, ¿no? De socavón, como las conocemos, pueden ser proyectos, túneles que se construyen para centrales hidroeléctricas, para túneles de trasvase, de acueductos, túneles, por ejemplo, como las líneas de los metros que se están construyendo cada vez más en más países. Entonces, todo proyecto subterráneo requiere, ¿no? De ventilación, ¿no? Y estos sistemas normalmente están compuestos por dos partes, ¿no? Una parte que es el ventilador, que es quien va a generar, ¿no? El volumen de aire requerido a ciertas condiciones, ¿no? A cierto volumen, a cierta presión, ¿no? Y este volumen de aire generado por estos ventiladores van a ser conducidos por estos ductos o en algunos casos más conocidos como mangas de ventilación, ¿no? Para poder llevar este volumen de aire hacia el frente de trabajo, ¿no? Que es el frente donde se está construyendo el túnel, que progresivamente se va avanzando, ¿no? Se va excavando, ¿no? Empezamos, no sé, del metro cero hasta 100, 200, 1 kilómetro, túneles de 3 kilómetros, de 10 kilómetros de longitud, y cada vez la ventilación se hace obviamente más exigente porque se requiere una mayor cantidad de aire en el frente, o sea, una mayor longitud, ¿no? Entonces hay toda una tecnología que se desarrolla para conseguir estos dos objetivos, ¿no? Llevar al frente, ¿no? La mejor calidad de aire, tener un frente ventilado, limpio, que asegure condiciones para los trabajadores de seguridad, de productividad, ¿no? De eficiencia, ¿no? Y obviamente también que atiendan las normativas vigentes del país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ¿qué es la tecnología aeronáutica, ¿no? Y cómo esta se aplica a la ventilación subterránea? Básicamente, cuando hablamos de tecnología aeronáutica o aeroespacial, estamos hablando de un universo, ¿no? Llamado de materiales compuestos, que son todos estos materiales que hace ya algunas décadas fueron desarrollándose para suplir a los materiales, digamos, más convencionales usados en la industria, especialmente aeronáutica, ¿no? Porque era la que más demandaba, digamos, de estos sistemas. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de materiales compuestos, podemos entenderlo de manera muy sencilla, ¿no? Son materiales eh, con características, propiedades, ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, es una combinación de dos o más materiales diferentes, ¿no? Un material compuesto es la suma, ¿no? De dos o más materiales diferentes, ¿no? Que se unen, ¿no? Para, digamos, componer y conseguir una propiedad, ¿no? Una propiedad, un resultado superior,
¿no? A la que se conseguiría si trabajamos los materiales de manera individual, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, eh, acá vamos a ver un poquito cómo se conforman estos materiales compuestos, ¿no? Entonces yo puedo tener un material eh, convencional, pues digamos el acero, ¿no? El acero que ha, pues obviamente, y al día de hoy es principal agente, ¿no? Para muchos proyectos de infraestructura y construcción, ¿no? En ciertas aplicaciones específicas, yo puedo reemplazar algunas piezas de acero, ¿no? Por piezas elaboradas de material compuesto, ¿no? Estas piezas de material compuesto justamente se van a componer principalmente de tres partes, ¿no? Se va a componer primero matriz, de una matriz, se va a componer de algunos refuerzos, que normalmente son las fibras, ¿no? Y hay una interfaz que es esta unión, ¿no? Que es esta intersección entre los refuerzos y las matrices, ¿no? Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de refuerzos, podemos ver ahí que estamos hablando de fibras, refuerzos que pueden ser de fibras de vidrio, refuerzos que pueden ser de fibras de carbono, refuerzos que pueden ser de Kevlar, ¿no? Que son las fibras de aramida, u otro tipo de fibras o refuerzos que necesitemos aplicar, ¿no? Según la necesidad, ¿no? Son estas fibras, como las ven aquí, que inclusive van en un sentido, ¿no? Ubicados, ¿no? Entrelazados, consiguiendo una geometría particular para brindar, digamos, más resistencia en los puntos o en las zonas donde, por ejemplo, la pieza vaya a estar sometida a alto impacto. Después, cuando hablamos de la matriz, pues estamos hablando prácticamente que son matrices, bueno, hay diferentes, las poliméricas, que son pues los polímeros, los plásticos que hemos tal vez escuchado hablar más, ¿no? Donde encontramos una variedad de matrices poliméricas, ¿no? Las termoplásticas, donde alguna vez tal vez hemos escuchado hablar del polietileno, del polipropileno, de los PETs, ¿no? Y otras matrices termoestables, donde tenemos el poliéster, el vinilo, el epoxi, ¿no? Entonces, estas matrices, como le digo, sumadas a los refuerzos, a estas fibras, son las que van a configurar, digamos, ¿no? El diseño para hacer estas piezas de materiales compuestos, ¿no? Y esto que le comentaba, existe, bueno, todo un diseño de ingeniería, ¿no? Para cada pieza de material en función a lo que se requiera. Por ejemplo, muchas de las piezas de algunas partes de las aeronaves, de los aviones, no han sido reemplazadas. Antes se usaban piezas metálicas y al día de hoy muchas de estas son de materiales compuestos, ¿no? De estas aleaciones de fibra de carbono con fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque se logra, pues, mejorar muchas veces la resistencia, ¿no? Pero en cada pieza existe, ¿no? Un análisis para determinar el tipo de material, el espesor correspondiente y adecuado a esa pieza, los ángulos, los números de capas, ¿no? Toda una secuencia para poder, digamos, eh, seguir el diseño, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunos procesos, ¿no? De fabricación de materiales compuestos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, se utilizan para hacer partes, ¿no? De aviones, partes de embarcaciones. En algunos casos hay cerámicos que se utilizan para la parte de los, conocemos como jacuzzis, ¿no? Sin embargo, hay propiedades, como le digo, que obedecen, ¿no? A ciertas características según la industria, ¿no? Pues hay muchos procesos de fabricación de estos materiales, ¿no? Acá describí algunos para un poco ilustrar que es muy amplia, ¿no? Digamos, la variedad. Sin embargo, lo más importante es entender que los materiales compuestos no es una industria de ya de muchas décadas, con una aplicación muy amplia, pero vamos a un poco ver a detalle o mayor detalle, ¿no? Las aplicaciones
que se han encontrado para minería, ¿no? Para minería y para ventilación de minas subterráneas. Entonces, en este gráfico podemos mostrar un poco, ¿no? Los diferentes alcances, ¿no? De resistencia, ¿no? De resistencia específica, o sea, por densidad de cada material, ¿no? Y por ejemplo, vemos como que muy abajo, ¿no? A los cauchos, ¿no? Después, por ejemplo, vemos por aquí en esta parte sombreada, ¿no? A los metales, ¿no? Y muy adelante ya aquí, en esta parte de color morado, vemos a los materiales compuestos, ¿no? Hay una gama inclusive mayor, ¿no? Más resistente, que son de los cerámicos, ¿no? Para aplicaciones también muy particulares. Pero aquí vemos que, digamos, la relación, ¿no? De resistencia específica es mayor, conseguimos un mayor grado, ¿no? De resistencia en los materiales compuestos frente a los metales o frente a otros tipos de materiales, ¿no? Entonces, las propiedades específicas, cuando se refiere, se compara, pues, ¿no? Dividiendo por la densidad del material y los compuestos logran, digamos, mejores propiedades específicas, ¿no? Que otros materiales. Aquí un poco lo que les hablaba, ¿no? Este ejemplo de una pieza, ¿no? De esta aeronave, donde inicialmente el proceso era construido en aluminio y toda esta pieza, pues, era formada a través de 175 componentes. Ok, aquí esta pieza, por ejemplo, que era, ¿no? Construida de aluminio, constaba de 175 partes, ¿no? Que se ensamblaban aproximadamente con 40.000 remaches. En el uso de materiales compuestos se logra reducir de 175 componentes solo a 18 y solamente con 5.000 remaches, ¿no? O sea, se consigue una pieza más, digamos, con menos componentes, obviamente, pues más segura, más estable, ¿no? Con menos costos de mantenimiento. O sea, se optimiza, ¿no? La construcción de ciertas piezas, reemplazando el material compuesto por los materiales de aluminio o de otros, ¿no? Que alguna vez hayan utilizado, ¿no? Acá se ve abajo, es una parte de este avión, ¿no? Y en la aeronáutica, como les comentaba, es una de las industrias tal vez que por la misma demanda, ¿no? Y exigencia de trabajos muy particulares, ¿no? Aerodinámicamente, se ha conseguido, digamos, empezar, ¿no? Empezar a desarrollar esta industria de los materiales compuestos. Por ejemplo, otra aplicación que vemos acá de los materiales compuestos es la fabricación, ¿no? De estos túneles de viento. Bueno, esto es un túnel de viento fabricado para el Centro Tecnológico de Aeronáutica del Comando Militar de Brasil, ¿no? Acá pueden ver más o menos las dimensiones. Esto es, bueno, más o menos, creo que son 9 metros aproximadamente de diámetro, ¿no? En este túnel de viento se prueban justamente piezas aerodinámicas muy complejas, ¿no? Y esta estructura, ¿no? Solo se consigue, ¿no? A través de la ingeniería de materiales compuestos, ¿no? Ya que en este tipo de proyectos, el aluminio, el metal, ¿no? Las aleaciones ya no son suficientes, no consiguen las propiedades que necesitan, ¿no? Soportar a nivel de esfuerzos, a nivel de aerodinámica también, ¿no? A ver, un momento. Ok, y ya entrando al tema de esta aplicación, ¿no? De los materiales compuestos para la ventilación subterránea, tenemos que comentar, por ejemplo, estas piezas, ¿no? Los álabes, estamos acá viendo un rotor, ¿no? Que es el corazón, digamos, de un ventilador, ¿no? Formado por el motor y los álabes, ¿no? Estas aspas o palas. Eh, Estos álabes, al día de hoy, ya se fabrican en materiales compuestos, ¿no? Lo cual se consiguen varias ventajas, ¿no? Se disminuye el peso estructural de la pieza,
frente a una pieza metálica, tiene mayor resistencia a la abrasión, corrosión, por ejemplo, que son condiciones muy fáciles de enfrentarse en una operación minera subterránea o túnel, ¿no? Alta rigidez, baja expansión térmica, es decir, tolera la deformación, optimiza las propiedades mecánicas, ¿no? Es decir, que justamente lo que les comentaba, ¿no? Estos equipos, estas aspas o álabes que van a estar justamente, son equipos rotativos, ¿no? O sea, esos equipos operan a 1700, 1500 o 3000 RPM, que son las revoluciones por minuto. Entonces, son equipos de bastante desgaste, ¿no? Y sometidos a mucho esfuerzo, a muchos ciclos. Entonces, a través de este diseño de material compuesto de este álave, yo puedo, al momento de la construcción, ¿no? Poner, cuando hablamos de los refuerzos de estas fibras de carbono, de vidrio, de Kevlar, yo puedo direccionar mayor cantidad de fibras en un tal sentido para que la resistencia, digamos, en los puntos que nosotros llamamos las zonas de fatiga, sean, digamos, obtengan un mejor performance, ¿no? Entonces se consigue, digamos, personalizar las zonas de mayor desgaste, ¿no? También se consiguen lograr geometrías más complejas, ¿no? Y poder, digamos, optimizar, pues ya en temas de aerodinámica, los perfiles de los álabes. Reduce el número de componentes, lo que hablábamos, por ejemplo, con el caso, ¿no? De la aeronave que vimos. Reduce el número de sujetadores. Tiene alta resistencia a la fatiga, que es justamente lo que hablábamos cuando mostrábamos, ¿no? La resistencia específica de cada material, sobre todo cuando está sometida a ciclos. Baja velocidad de propagación de daños. Esto es algo bien interesante porque en los laboratorios hemos estudiado el desgaste, ¿no? Como las fallas que se generan en los álabes, por ejemplo, metálicos, frente a estos álabes de material compuesto, ¿no? Y la vida, digamos, de estos álabes siempre va a estar expuesta a estas cargas, ¿no? Estas cargas de fatiga por ciclos. Cuando existe una falla, digamos, se forman microgrietas, ¿no? Que en el caso del aluminio, pues son muchas microgrietas, diferentes direcciones, que en el caso del aluminio, en determinado momento llegan a juntarse. Cuando se juntan estas microgrietas, ya justamente pues se acentúa, ¿no? La falla y esta grieta comienza a propagarse hasta pues ya ocasionar la falla de toda la pieza, es decir, el quiebre o la rotura del álabes y en muchos casos pues del álabes con todo el sistema rotativo, ¿no? O sea, todo el rotor. En el caso del álabes de material compuesto, cuando se observan las grietas, las microgrietas que se forman por el esfuerzo, por la fatiga, estas grietas o microgrietas no llegan a propagarse debido justamente a los refuerzos, a las fibras que les comentamos, que son estos tejidos de fibra de carbono, fibra de vidrio, que son mucho más resistentes y que, como les comenté, van en el diseño, digamos, orientadas, ¿no? En ciertas direcciones para que impida, digamos, esa propagación de las grietas, ¿no? Entonces, origina un tiempo de vida útil muy superior, casi en algunos casos de 1 a 5, ¿no? Frente a fallos que ocurren en álabes de metal, de aluminio, ¿no? Y bueno, obviamente la resistencia también a la corrosión, ¿no? Estos álabes que vienen aquí tienen aparte una protección especial aquí en este borde que llamamos de borde de ataque, ¿no? Porque es la que normalmente arrastra, ¿no? Todas las partículas en suspensión, que muchas veces son partículas corrosivas, ¿no? Y comienzan a desgastar el álave, ¿no? Dejándolo casi como un serrucho, ¿no? Carcomido. Entonces, estos bordes de ataque que se la edicionan justamente es para evitar este desgaste en esta parte, ¿no? En estos bordes. Acá, por ejemplo, estamos viendo otras características de otros bordes, ¿no? Estas protecciones de bordes de ataque, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la izquierda con acero inoxidable, o sea, toda la pieza es de material compuesto y estos bordes son, por ejemplo, acero inoxidable. Hemos hecho algunas aplicaciones con poliuretano, ¿no? En casos de, por ejemplo, mayor presencia de agua y protecciones especiales, ¿no? Que se hacen a medida, se desarrollan ya según la exigencia muchas veces de la operación, ¿no?
por ejemplo, aquí podemos ver en un video, estos son unos ventiladores extractores, ¿no? O llamamos ventiladores principales. Son equipos que van instalados normalmente en la parte exterior de la mina subterránea, ¿no? Y que van justamente extrayendo todo el aire. En este caso hay pues, situaciones en donde extrae no solamente el aire, sino hay demasiada presencia de agua. Y en este caso era una situación así, ¿no? Era una mina con demasiada presencia de agua que prácticamente, pues, en vez de un ventilador parecía una bomba, ¿no? Entonces, estas partículas de agua suspendidas, ¿no? Con la presión de extracción, justamente hacían que los álabes, como los pueden ver en las imágenes, llegaban a terminar pues totalmente desgastados, corroídos en un corto tiempo. Estamos hablando de 3 meses aproximadamente, entre 3 y 6 meses ya había que cambiar prácticamente todos los álabes, ¿no? Porque los álabes cuando están con esta forma aumenta el nivel de vibración de los equipos, disminuye el rendimiento y obviamente puede ocasionar una falla mayor, ¿no? De todo el sistema rotativo. Entonces, prácticamente este caso que encontramos era un caso que hacía que la mina tuviese que comprar rotores o cambiar rotores o álabes prácticamente cada 3 meses. Entonces, lo que se hizo ahí fue pues desarrollar no, hacer un estudio para desarrollar, pues, bueno, primero detectar cuál era la situación particular de esta mina, porque pues no todas las minas tienen esa cantidad de presencia de agua para los sistemas de extracción, ¿no? Pero se buscó igual analizar, ¿no? Para ver el tema del perfil, ¿no? Perfil del álabe y sobre todo el tema de la protección de ataque, ¿no? Por lo que vieron aquí anteriormente, es justamente los bordes que les comenté, que es lo que recibe, digamos, el impacto de las partículas de agua, ¿no? Y este fenómeno de erosión, que es las partículas de agua a una velocidad grandísima, la que termina siendo dañando estos componentes, ¿no? Entonces, básicamente logramos anotar que, por ejemplo, ¿no? La velocidad, ¿no? En la punta del ventilador del ala B, ¿no? En estos equipos estaba llegando casi a 570 kilómetros por hora, ¿no? Si imagínese, a 570 kilómetros por hora es la velocidad que llega, digamos, ¿no? Esta partícula de agua en el punto, en la punta del ventilador, ¿no? En el borde del aspa. Obviamente una partícula de agua muy pequeña, porque son partículas muy pequeñitas, a esa velocidad terminan causando este efecto de erosión, ¿no? Que es lo que hace que esta pala se desgaste prematuramente, ¿no? Entonces hay un desgaste progresivo del material superficial, ¿no? Debido a este impacto de estas partículas, micropartículas de agua, que con esta velocidad pues terminan dañando y erosionando el material, ¿no? Hasta quebrarlo, hasta romperlo, ¿no? Que es la foto que mostramos. Entonces, básicamente, perdón, estos son los sistemas de erosión por gotas de agua, ¿no? Es algo muy común, eh, normalmente que ocurre, por ejemplo, en los aviones. Los aviones normalmente que pues están a altitudes, ¿no? Donde hay mucha presencia de agua por el tema mismo del clima, las nubes, ¿no? Entonces hay partes, ¿no? De los aviones que constantemente tienen que, a la velocidad que van, enfrentar, digamos, estas situaciones, ¿no? Y por eso es que no se consigue, ¿no? A ver, un momento. Les comentaba que este fenómeno ocurre mucho en los casos de los aviones que por la velocidad que van se encuentran, ¿no? Con estas partículas de agua a esta gran velocidad. Y justamente por eso que partes de los aviones, ustedes, ¿no? Cuando tengan oportunidad de ver ahí en los aviones, tienen estas partes que no son metálicas, ¿no? Son de material compuesto. Entonces, básicamente, esto es el efecto, ¿no? Que como terminan muchos sistemas rotativos de a la vez, ¿no? Cuando existe erosión por gotas de agua, ¿no? Es bastante el daño que llegan a causar. ¿Qué se realizó aquí?
bueno, desarrollamos un material, se hizo un estudio para desarrollar materiales para este tipo de aplicación, ¿no? Lo que se hizo es acondicionó en fábrica un sistema de inyección a alta presión, que es este equipo de aquí, ¿no? Que es un material que podía inyectar, ¿no? Chorros de agua a alta presión, ¿no? Para justamente ver el tema del desgaste que ocasionaba. Y los resultados de estas pruebas fueron bien interesantes porque, por ejemplo, acá estamos viendo cuatro materiales, ¿no? En este primer material de aquí, que era un acero inoxidable, ¿no? Se tuvo la exposición, ¿no? De esta inyección, equipo de inyección de agua a alta presión por 1 minuto y logró, digamos, hacer estas perforaciones, ¿no? De 0,4 milímetros. Después se hizo pruebas en otro material que se expuso por 10 minutos, ¿no? Consiguiendo, digamos, una profundidad de 4 milímetros, ¿no? Después, por ejemplo, hicimos una muestra en esta prueba de aluminio, de álave real. En este muestra de aluminio de álave real, también hubo una exposición a 10 minutos, consiguiendo una profundidad, básicamente, ¿no? Estas perforaciones que ven aquí, solo con la presión de agua, de 7,4 milímetros. Y se hizo una muestra de este nuevo material, ¿no? Que se desarrolló para esta aplicación, igual a 10 minutos, pero consiguiendo una pérdida de masa de, ¿no? 0,17, o sea, 1 milímetro. Entonces, aquí, digamos, por ejemplo, podemos ver una clara diferencia, ¿no? Entre este material de aluminio, de un álave real, contra un nuevo material que se desarrolló, donde ambos, expuestos a 10 minutos a este chorro de agua a alta presión, ¿no? Prácticamente la diferencia en la profundidad o la pérdida de masa, pues es casi de 1 a 7, ¿no? Un poco más. Entonces, esa es la ventaja del uso de estos materiales. Ya, vamos a continuar aquí. Entonces, lo que hicimos después de poder desarrollar estos materiales para estos bordes de los álabes fue suministrar en un rotor, ya en un rotor que va instalado a un ventilador, ¿no? Diferentes tipos de materiales, ¿no? Se le asignó una codificación a cada pala, a cada álabe, ¿no? Con estos bordes diferentes para poder, digamos, hacer un monitoreo y un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de lo que se podía, el resultado que se iba a obtener, ¿no? Se probaron muchos materiales. El resultado prácticamente fue, bueno, este tipo de aleación, una aleación avanzada de HWLEP, una patente que desarrolló la fábrica, ¿no? Que consiguió, digamos, pasar de 3 meses, ¿no? Que era el tiempo promedio, 3, 4 meses, que era el tiempo promedio de duración de los álabes convencionales, por estos equipos que vienen al día de hoy ya 2 años, ¿no? Porque esto es del 2021 a 2022 fue un año, y ahora están casi, bueno, año y medio prácticamente, ¿no? Entonces, acá estamos casi un año y medio, bueno, ya el otro año y medio prácticamente el equipo sigue operando, ¿no? Ya estamos hablando de 18 meses frente a 3 meses, 6 meses, que era el tiempo estándar del otro sistema, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y luego tenemos, digamos, otros tipos de aplicaciones, ¿no? Que estos mismos álabes al día de hoy se encuentran operando en sistemas de ventiladores principales, ¿no? Estos son equipos, como les comenté, que normalmente se les conoce como extractores o ventiladores principales que van en la parte externa de las minerías subterráneas, que funcionan como estos pulmones que extraen todos, ¿no? Los gases y contaminantes de la mina, ¿no? Entonces, en estos sistemas ya se utilizan estas tecnologías de material compuesto. No es una tecnología nueva en el sentido que ya tenemos data de equipos con más de 20 años en operación, o sea que ya hace más de 20 años, 30 años es donde empezó, digamos, ¿no? La aplicación de estas tecnologías de materiales compuestos a la ventilación. Sin embargo, es todavía una tecnología tal vez poco usada, ¿no? FANTR, ¿no? La empresa a la que represento es una empresa brasilera, líder en estas tecnologías.
de materiales compuestos aplicados a la ventilación, y que al día de hoy, pues en Brasil hay muchas minerías ya trabajando con estos sistemas, ¿no? Con estos materiales. Aún hay, creo, mucho por aprender, ¿no? También de estas tecnologías y poder llevarlas, pues, a aplicaciones en los mercados vecinos, ¿no? Los países vecinos como Perú, como Bolivia, Chile, Colombia, ¿no? Que ya han empezado, digamos, en algunos casos a probar y darse cuenta que sí, efectivamente, es una forma de mejorar nuestra efectividad, ¿no? Siendo más eficientes, ¿no? Consiguiendo mejores resultados. Entonces, estos equipos trabajan en muchos casos a entre 200 y 700 HP de potencia en los motores, caudales de aire que van pues desde los 200, 300.000 hasta 900.000 CFM, como dicen en el caso de esos tres sistemas que van, ¿no? Esas trifurcaciones, ¿no? Y presiones estáticas o totales que pueden llegar hasta las 10, 20 o 28 pulgadas de columnas de agua, ¿no? Entonces, y diámetros de ventiladores que van pues desde las 60 pulgadas hasta las 96 pulgadas, casi 2,50 metros, ¿no? Que son los ventiladores, digamos, de mayor tamaño que suelen fabricarse para estos tipos de aplicaciones, ¿no? Hay otras aplicaciones para sistemas verticales que usaban hace mucho tiempo también en minería. Ahora es más común usar los sistemas horizontales, ¿no? Porque reduce mucho el tema del mantenimiento, se pueden aplicar puertas de acceso, dampers, entonces es más sencillo, ¿no? Que hacer el mantenimiento a un sistema vertical, ¿no? Donde prácticamente se tiene que hacer mucho más maniobrabilidad, ¿no? Para montaje, desmontaje y también pues a veces dejar de operativo por mucho tiempo, ¿no? Una de estas líneas. Recordemos que estos ventiladores son básicamente los pulmones de la mina, ¿no? O sea, estos ventiladores no pueden dejar de operar. Si se deja de operar es fatal, no hay forma de seguir operando la mina sin dejar de operar esos ventiladores, ¿no? Por eso entonces, muy importante a veces prever este tipo de situaciones para adecuar una correcta instalación, ¿no? O evaluar la mejor opción para la instalación, ya sea con sistemas horizontales o de dos o tres bifurcaciones o trifurcaciones, ¿no? Que pidan que la mina no deje de estar ventilada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos sistemas bifurcados o trifurcados, ¿no? Que ayudan a que podamos nosotros, en caso de requerir, hacer pues un mantenimiento preventivo, correctivo, podemos cerrar, digamos, una línea de aire y pues nos quedamos casi con el 60% o más, ¿no? De las otras líneas, de tal forma que no termino de dejar de desatender, no dejo de desatender la necesidad de aire, la demanda de aire que requiere la mina y la operación, ¿no? Y todas las personas, de todos los equipos que operan dentro de una labor subterránea. Bueno, hay otros tipos de equipos también que van pues justamente con salida directa, con chimeneas de salida. Todos estos equipos, como les comento, ya actualmente operando el día de hoy en minas de Brasil, en Colombia también, con estas tecnologías de materiales compuestos, ¿no? Después también tenemos los ventiladores secundarios, son los ventiladores auxiliares, ¿no? Los otros serán los principales. A estos le llaman de auxiliares o secundarios porque son los más pequeños que van ya dentro de la mina, muchas veces colgados en el techo o instalados al pie, y que justamente trabajan con los ductos, con estas mangas de ventilación que les comenté, y que tienen el fin de poder llevar pues el aire, ¿no? Fresco hasta el frente de trabajo. Entonces, estos equipos también ya operan con esta tecnología. Ahí estamos hablando de diámetros más pequeños, van desde 800 milímetros hasta 1200, 1400 milímetros de diámetro, potencia de motores de 75 a 200 HP, longitudes que permite avanzar de 300 a 800 metros lineales, ¿no? Del frente, caudales más o menos de 30.000, 80.000 CFM y presiones que van más o menos hasta 4.500 pascales o 18 pulgadas columnas de agua, ¿no? Y trabajan con ductos o mangas de ventilación. Eh, Estos ventiladores secundarios, normalmente, como les comento, ya tienen sistemas previstos para
el mayor rendimiento o aumentar el tiempo de vida útil. Hablamos de lubricación automática, que es este sistema que inyecta, ¿no? La grasa, la lubricación a los rodamientos posterior y delantero del motor, de tal forma que ya no se requiera que se haga de manera manual, simplemente se programa y por un año consecutivo tiene todo el sistema lubricado. Estamos hablando también de sensores de vibración, lubricación automática para poder ayudar al tema de mantenimiento, sensores de vibración que se encargan de poder dar las alertas, ¿no? De los niveles de vibración de todo el sistema rotativo. Y esto es muy importante porque nos ayuda a tener el control de un diagnóstico preventivo, ¿no? Eh, y predictivo del mantenimiento del equipo, ¿no? Ya que nos envía, digamos, ¿no? De manera instantánea las frecuencias de vibración, ¿no? Todo equipo rotativo tiene que tener unas tolerancias de vibración, ¿no? Fuera de esas tolerancias, el equipo pues puede caer en problemas de rodamiento, desgaste, desbalanceo, rotura de rotor inclusive, ¿no? Entonces, en esa parte es mucha ayuda para el equipo de mantenimiento. Refuerzos en las carcasas, refuerzos en las carcasas para evitar el tema de golpes, máquinas, piedras, refuerzos en los álabes, ¿no? En estos que ya hemos explicado, los álabes con borde de ataque, los álabes de material compuesto, diferentes geometrías en función a la aplicación que se va a necesitar. Entonces, estos equipos secundarios también ya actualmente cuentan con sistemas de álabes de material compuesto, ¿no? Vamos a... bueno, estos ventiladores son muy parecidos a los anteriores. Normalmente, su única diferencia es que estos van instalados con pies aquí, con base de apoyo, normalmente en las afueras, en los inicios o bocaminas de los túneles, normalmente son para túneles, para construcción, llámese hidroeléctricas, acueductos, trasvases, carreteros, ¿no? Viales. Normalmente los equipos van afuera y pues van con los ductos y las mangas para ventilar pues alcances inclusive hasta 3 kilómetros, ¿no? 3 kilómetros de 3.000 metros de profundidad. Entonces, también equipos que se han abastecido ya a mercados tanto en Brasil, Colombia, cuentan con esta tecnología de Álaves. Y lo curioso es que estos equipos o estos proyectos normalmente, ¿no? De construcción de túneles, de apertura de túneles, que son pues 2 años, 3 años de ejecución. Estos equipos hemos llegado a tener data de equipos de casi 20 años, ¿no? Es decir, que una contratista, una constructora lo compró, se lo llevó a un proyecto en Brasil, después lo llevó a Colombia, estuvo en Perú, de ahí, ¿no? Entonces a veces pasa por muchos proyectos y los equipos, digamos, el sistema rotativo, que es lo más importante, ¿no? El corazón se mantiene intacto, ¿no? Prácticamente gracias a esta tecnología de los álabes. Ya. Entonces, esa es un poco la experiencia que se ha tenido con estos equipos operando en túneles. Eh, y ya pasando también al tema de túneles, de estos carreteros o de viales, mientras va proyectando el video, este es un proyecto en Brasil, es un túnel Puerto Maravilla, no es un proyecto donde se abastecieron 44 ventiladores, ¿no? Eso fue un poco la dinámica de construcción del proyecto, ¿no? Es básicamente era liberar toda la congestión, ¿no? Que existía, ¿no? Y transformar todas estas vías calzada eh, en zonas pues, de mayor, no para la población y a través de un túnel, ¿no? De un túnel que pudiera transportar. Lo importante de estos equipos, de estos túneles o estos ventiladores que les llaman de ventiladores definitivos o ventiladores de chorro o jet fans,
estos quedan instalados en el túnel durante la operación, ¿no? O sea, hay ventiladores que se usan para la construcción del túnel, para la apertura, pero una vez que el túnel ya está completamente excavado, entonces en estos túneles donde son de tránsito, se requieren ventiladores que van instalados en los techos, que funcionan como extractores o inyectores, que realmente son reversibles, de justamente los humos, ¿no? Los gases, de todos los vehículos. Entonces, estos equipos van colocados cada cierta distancia en los techos para ayudar que justamente no se quede entrampado pues toda la congestión, los humos ocasionados por la congestión vehicular. Y el principal desafío de estos ventiladores es que tienen normativas europeas, necesitan operar a 400, hasta 400 grados centígrados durante al menos 2 horas. ¿Por qué es esto? Porque esta normativa, debido ya a siniestros que han ocurrido, en el caso, por ejemplo, de incendios en túneles de este tipo, ¿no? La normativa indica que el tiempo, no digamos, de respuesta, de evacuación, en caso ocurra un incendio, más o menos tiene que ser 2 horas. Entonces, este equipo tiene que cumplir, ¿no? La tarea de poder seguir moviendo todo el humo, ¿no? Operando, ¿no? A su capacidad estándar, ¿no? Al menos por 2 horas a 400 grados, ¿no? Entonces, esto es una tarea que no se logra muy fácilmente. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando se hacen los estudios, nosotros hemos sido certificados en un laboratorio francés para poder justamente probar, certificar y pasar esta norma europea. Pero antes de enviarla a Francia, el equipo a certificar, en Brasil se diseñó un horno que más o menos pues reúne las condiciones que solicita la norma, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo entra el ventilador, ¿no? Por cada proyecto se fabrica un ventilador para ensayos destructivos solamente, y este ventilador ingresa al horno, ¿no? Y en este horno, pues, acá ven cómo puede salir el ventilador después de estar operando, pues, a 2 horas a 400 grados, ¿no? Entonces, aquí pueden ver incluso parte de un video, ¿no? Donde se ve más o menos el equipo aún girando, ¿no? El equipo aún ventilando, funcionando dentro del horno, ¿no? Entonces, acá pueden ver cómo este horno simula, pues, todo, ¿no? Los pernos de anclaje, la suspensión, esto va en el techo, ¿no? Se cierra el horno y el equipo se pone a funcionar y efectivamente tiene que, bueno, mantenerse operativo 2 horas, 400 grados. Y bueno, así es como termina el equipo, ¿no? Obviamente, que es lo que la normativa europea exige por temas de seguridad, ¿no? Por tema de incendios que han ocurrido en caso de túneles viales. Entonces se intenta replicar esto. Eh, bueno, ya hemos hablado entonces de los materiales compuestos, ¿no? De esta tecnología aeronáutica aplicada ya a la minería, los ventiladores. Vamos a continuar con el tema de eh, los materiales y su impacto, ¿no? En la ventilación, pero ya desde el tema de los ductos, ¿no? ¿Qué ocurre con los ductos? ¿Qué ocurre con el aire después que sale del ventilador? Este aire tiene que ser pues llevado al frente del trabajo, ¿no? A la labor. Entonces, y ahí para eso se necesitan los ductos. Y cuando hablamos de ductos o mangas, bueno, ha habido una evolución también de los materiales a utilizarse, ¿no? Actualmente reconocemos prácticamente 4 tipos de materiales utilizados para el tema de los ductos de ventilación subterránea. Estamos hablando de los ductos de plástico, bueno, los ductos de acero, que fueron los que inicialmente pues se utilizaban, los ductos de fibra de vidrio, los ductos flexibles, que en gran medida han reemplazado el tema de ducto de acero o metal, y la última tecnología que son los ductos de plásticos, ¿no? Otra vez los polímeros presentándose como una opción bastante, pues, diferenciada, ¿no? En soluciones. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, en todos estos tipos de ductos, 4 tipos de ductos que hemos mejorado, hay, digamos, diferentes propiedades y cada una atiende, digamos, cada propiedad de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del ducto de acero, estamos hablando que es un ducto de alta resistencia,
Es un ducto que sirve para tanto inyección y extracción. Su facilidad de instalación es baja, es muy difícil, muy complicado, muy costoso, ¿no? El K de fricción, cuando hablamos del K de fricción, hablamos del coeficiente de fricción que el propio material otorga, ¿no? O sea, cada material otorga una resistencia al paso del aire que va por adentro. Y en base a esa resistencia y al material que yo utilizo, puedo hacer que el aire que yo inyecto desde que sale de mi ventilador, pues me llegue a 100 metros, o me llegue a 300 metros, o me llegue a 500 metros, ¿no? Si yo pusiera un ducto cuadrado, por ejemplo, la geometría también ayuda mucho en eso, voy a tener muchas más pérdidas que si pongo un ducto redondo. Por eso es que normalmente se usan redondos. Pero también si yo uso un ducto redondo de metal y si uso un ducto redondo de flexible o de plástico, ahí hay diferencias en los coeficientes de fricción. Entonces, la fibra de vidrio es muy similar al ducto de acero, ¿no? De menor resistencia, de menor fricción, pero también de costo alto. Los ductos flexibles, que son los que normalmente conocemos como mangas de ventilación, que son los que al día de hoy han reemplazado mucho al ducto metálico rígido, ¿no? Tiene muchas restricciones, o sea, solamente son de baja resistencia, solo para inyección. El K es muy alto, pero también el costo y la facilidad de instalación es lo que ha, digamos, la operatividad es lo que ha llegado que este tipo de ducto consiga, digamos, mejor aceptación, ¿no? Y los ductos de plástico, que es, digamos, una tecnología más moderna, lleva ya de 10 años más o menos en el mercado, viene de Canadá, ¿no? Atrae mucho porque es un producto diseñado, es un polímero diseñado para poder tener más resistencia, inclusive que el metal ser más liviano, ¿no? Permitir tanto la inyección, la extracción de aire. Sea, visto la forma de al ser liviano y ser, digamos, para armar en la mina sea mucho más fácil que instalar un ducto ya metálico fijo. Y al margen de que el costo sea igual de alto que el metal, por ejemplo, el coeficiente de fricción es muy bajo. Entonces, este material plástico que es mucho más liso, no es la que, digamos, al día de hoy genera tiene el menor coeficiente de fricción, genera la menor resistencia para llevar el aire, y es donde yo puedo, digamos, frente, frente a a un ducto flexible, no conseguir a veces ir 2, 3, 4 veces más lejos, ¿no? Poder ventilar más con el mismo ventilador, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo que les comentaba, esta es una tecnología canadiense, ¿no? Los ductos vienen así en planchas, entonces ya no ocupan tanto espacio como un ducto armado, ¿no? De metal, y en la mina se van armando, se van ensamblando cada 2 metros y medio hasta tener, digamos, este sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo, creo que lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo de estos 4 tipos de ductos igual. El primero es un ducto plástico, el segundo es un ducto flexible, el tercero es un ducto de acero, y el cuarto es un ducto de fibra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que voy a tener un ventilador, ¿no? Inyectando un caudal de aire de 50.000 CFM, es el volumen de aire, ¿no? Y aquí yo voy a tener un diámetro de ducto de circular de 48 pulgadas, ¿no? Todos estos materiales con el mismo diámetro de ducto. La diferencia viene a estar aquí, en este K, que es el K de fricción, ¿no? Mientras el ducto flexible otorga un K de fricción del material de 25, el metal de 15, la fibra de 12, con el ducto plástico yo puedo estar en 6. Y esto hace toda la diferencia porque yo con este mismo ventilador, ¿no? Solamente cambiando el material del ducto, yo podría tener diferentes alcances, ¿no? Es decir, mientras que con un ducto, una manga de lona flexible, yo puedo llegar hasta 200 metros, porque después ya el aire no va a llegar, porque ya en esos 200 metros la lona le ejerció resistencias, ¿no? De fricción a todo el aire que va por dentro. Con un acero yo puedo llegar a 370,
con una fibra casi 500, pero con un ducto de plástico a 1000. Entonces estoy prácticamente llevando 5 veces o 4 veces más el aire en un frente, ¿no? Solamente cambiando el material del ducto. ¿Y eso cómo me favorece? Hay directamente, ¿no? Una implicancia que es referente al costo de energía, ¿no? Porque digamos, si yo con una manga flexible, pues consigo ventilar 200 metros, es decir, que para yo llegar a los 1000 metros necesitaría pues, poner otro ventilador para 200 metros y otro ventilador para 200 metros. Al final yo necesitaría 5 ventiladores para ventilar mi galería, mi túnel de 1000 metros. En cambio, con ducto plástico yo necesitaría solo uno, ¿no? Porque ya estoy cambiando el material del ducto. Entonces, esta diferencia de usar un ventilador o usar 5 ventiladores, hay un impacto directo en el costo energético, ¿no? El consumo energético, que era lo que les compartía en un inicio, ¿no? Y es la tendencia ahorita de todas las minas, de todos los proyectos, creo que en general de toda la cultura industrial, pues buscar eficiencias en sistemas que me ahorren energía. Entonces aquí yo puedo, si trasladamos esto a un costo de energía anual, ¿no? Entonces yo podría inclusive tener un ahorro, o sea, medir un ahorro, ¿no? Un ahorro de energía anual, y esto me podría llevar a tranquilamente poder hacer diferenciaciones en mi proyecto, ¿no? Otra aplicación muy buena de estos tipos de materiales, de ductos, cuando usamos ductos de plástico, son en el caso de secciones muy pequeñas, proyectos hidroeléctricos donde se necesitan excavar túneles muy largos, de 3 kilómetros a más, ¿no? Y son secciones muy pequeñas, ¿no? De 3,5 por 3, por ejemplo. Hay veces eso dificulta mucho, ¿no? Porque el diámetro del ducto tiene que ser muy pequeño y yo voy a necesitar mucha más energía, o sea, es decir, ventiladores mucho más potentes para llevar el aire por ese ducto pequeño. A veces ya cambiar la sección del túnel me lleva pues a elevar mis costos de una manera increíble, ¿no? Porque ya es cambiar toda la geomecánica, la infraestructura, ¿no? Todos los costos asociados a hacer un túnel un poco más grande. Entonces muchas veces por eso se diseñan túneles pequeños, ¿no? Y ya el desafío pasa al tema de la ventilación. Entonces, en estos casos, justamente estos ductos, al tener este coeficiente mucho más bajo, permite que con ductos más pequeños yo pueda igual lograr mayores longitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de con circuitos de 1000 metros, con un solo ventilador de 180 HP y un caudal de 65.000 CFM, para un ducto de 48 pulgadas se logra ventilar, ¿no? Algo que con otro material de ducto sería tal vez el doble, triple, no lo sé. Y lo otro que ahora estamos impulsando son ¿cuál es la nueva tendencia en estos sistemas, ¿no? De ventilación y de materiales compuestos? Estamos hablando de sistemas de ventilación mixtos, estamos hablando de sistemas semirrígidos o plásticos y ductería flexible, ¿no? Estamos encontrando nosotros como fabricantes, ¿no? De estas tecnologías, eh, proyectos en donde realmente podamos ir haciendo un cambio, ¿no? Sabemos que todo cambio, cuando hablamos de nuevas tecnologías aplicadas a la industria, que muchas veces tienen que ver directamente con un impacto, ¿no? En el costo de inversión inicial, eh, que digamos, se compensa o se vuelve viable con el tema de ahorro energético, ¿no? A mediano plazo, y nos vuelve más efectivos y eficientes, eficaces. Muchas veces tenemos que ir cambiando esta cultura progresivamente, ¿no? Entonces estamos identificando proyectos para poder, pues, proponer sistemas mixtos, ¿no? Sistemas donde usemos los materiales compuestos, los ductos de plástico, ¿no? Con la tecnología que ya al día de hoy se viene usando también y se viene suministrando, ¿no? Los ductos flexibles, ¿no? A fin que se pueda encontrar un balance porque esto parte muchas veces, estos proyectos, normalmente cuando se diseña una mina, ¿no? En el diseño
digamos, inicial del proyecto es donde estos materiales hacen o toman, digamos, un protagonismo muy interesante, ¿no? Porque es desde el inicio del proyecto es donde yo puedo realmente mi diseño contemplar y justamente sacar, digamos, mayor partida, ¿no? A lo que podría ser el uso de estos sistemas frente a sistemas tradicionales. En minas donde ya, digamos, operan, ¿no? Es mucho más difícil a veces hacer la implementación o el cambio, ¿no? Porque pues existen ya a veces muchas cosas de OPEX que ya están aprobados o CAPEX que ya están, digamos, no es más difícil poder, digamos, ir a un monto mayor. Pero es ahí donde estamos justamente viendo estas opciones de sistemas mixtos, ¿no? Que nos permitan dar apertura a los sistemas de materiales compuestos, ¿no? Sin dejar de usar los tradicionales, pero ya ir empezando, ¿no? A utilizarlos, a buscar campos de aplicación para estos materiales, que estamos seguros es la tendencia, ¿no? Y va a ser, digamos, el estándar, ¿no? De todas las minerías subterráneas en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, se espera, ya se tiene igual, ¿no? Todos los materiales van evolucionando, todos los materiales van abriendo paso, ¿no? Los desafíos también de la ingeniería van cada vez dando más oportunidad a nuevas investigaciones, pero confiamos que estamos, digamos, a la vanguardia, ¿no? De poder seguir encontrando nuevas tecnologías para estas aplicaciones dentro de la ventilación subterránea, ¿no? Que es una parte muy importante de todo el planeamiento del minado y del aprovechamiento del mineral, ¿no? Entonces, bueno, es eso, básicamente. Este es un tema tal vez mucho más grande, pero creo que esta primera oportunidad fue pues bien conveniente un poco presentar estos puntos, ¿no? Nosotros pues somos Prosumisac con sede central en Perú, de representantes de FANTR de Brasil y esta línea mecánica también de Canadá. Al día de hoy tenemos también sucursal ahí en Bolivia, estamos atentos para cualquier proyecto, pedido, consultas, ¿no? A nivel de comercial, a nivel académico también. Bueno, me gusta mucho esta interacción que podamos tener con toda la comunidad de, que está siempre pendiente, ¿no? De las nuevas tendencias. Bueno, es eso. Yo paso a ver por aquí, creo, algunas consultas. Voy a ver si puedo ver por el chat aquí. A ver, acá estoy viendo unas preguntas. Eh, Luis Saavedra, que preguntó, ¿no? Si esto es funcional para obras viales, la construcción de túneles. Eh, sí, efectivamente, les comentaba que ya hay túneles que hemos proveído estos sistemas, ventiladores con materiales compuestos en Colombia, por ejemplo, en Brasil también, tanto en la parte de excavación y luego también en la parte ya de los ventiladores definitivos que van en los techos, ¿no? Esto que les comentaba que trabajan o deben trabajar a 400 grados, 2 horas. Entonces, sí, 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 ha llegado también ya a estos tipos de aplicaciones, ¿no? Estos nuevos materiales. Ok, a ver, aquí pregunta Omar Quispe, ¿los ductos de ventilación cuentan con algún dispositivo que evite la contaminación de partículas de polvo pesados en el aire? Y, a ver, cuando hablamos dentro de la extracción, digamos, ¿no? O de la limpieza, ¿no? Del aire viciado, ¿no? Donde se encuentran todas estas partículas, digamos, cuando se establece una línea, ¿no? De extracción para, digamos, apartar todo este aire viciado, eh, el material, los ductos como tal, ¿no? Tienen, digamos, una propiedad
una característica constructiva en el diseño, ¿no? De la lona, hablando de los ductos flexibles, que permite justamente que tolere, ¿no? Los altos niveles de contaminación, de hongos, caliz, eh, bueno, obviamente también resistencia a impactos, ¿no? Humedad, ¿no? Moss, todo eso. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, como dispositivo, como tal, pues hay otra bueno, hay otras tendencias al día de hoy que se está usando mucho más en el tema de lo que ya llamamos ventilación bajo demanda, ¿no? Que son sistemas de automatización, ¿no? Que involucra el tema de ventilación de una mina, por ejemplo, en los cuales a través de sensores nosotros podemos monitorear la calidad de aire que pasa por cierto ducto y que llega, digamos, a cierto frente, ¿no? De tal forma que yo pueda, detectando esos niveles, ¿no? De contaminación, automáticamente pues, mandar la alerta para que el ventilador se encienda, se apague o que incremente, digamos, la frecuencia o incremente el nivel de caudal, ¿no? Entonces es una ventilación bajo demanda. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces son dispositivos que van, pues, básicamente son sensores que van instalados en ciertos puntos para medir eso y controlar y mejorar el tema de la eficiencia de la ventilación, ¿no? Eh, no sé si acá hay otra pregunta. ¿Qué tipos de gases? Ok, bueno, en tema, el tipo de gases, normalmente los cuatro principales, ¿no? Que la normativa pues, presta más atención por el tema de la nocividad, ¿no? Y las que, digamos, eh, busca medir y controlar, ¿no? Y automatizar, pues, el oxígeno, el CO, el monóxido, el CO2 y el NO2, ¿no? Que son las que normalmente se monitorean a través de un sistema de control, de monitoramiento de gases, ¿no? Entonces, hay particularidades ya en otro tipo de gases, por el tipo de roca, por el tipo mineral, por el tipo de la mina, pero digamos que estos cuatro son los más importantes, ¿no? Que se logran a monitorear, ¿no? Eh, en minas de carbono, sí, claro, sí, sí, la aplicación, digamos, de esos sistemas de ventilación con materiales compuestos, básicamente aplica, ¿no? A todo terreno de lo que es la ventilación subterránea, ¿no? Llámese que lo que va a buscar es mecánicamente tener un mayor tiempo de vida útil, ¿no? Puntualmente las minas de carbono, sí son minas que normalmente pues evitan trabajar con equipos eléctricos, ¿no? Entonces normalmente ahí los ventiladores que se utilizan son ventiladores neumáticos, ¿no? Porque el tema de la explosión en las minas de carbono es bastante fuerte, entonces normalmente se evita utilizar equipos ventiladores con motor eléctrico, ¿no? Pero a nivel de las aspas, de los álabes, pues ahí la tecnología que proponemos sí hace todo sentido, ¿no? Puede tener una mayor confiabilidad para proyectos mineros en general, ¿no? Ya sea minas, ya sea túneles, también carreteros subterráneos, ¿no? Es eso. Eh, después, bueno, no sé si hay algunas consultas más. A ver, qué cuidado hay que tener con los obreros, no están los equipos en funcionamiento. Bueno, hablando propiamente de la ventilación, ¿no? Normalmente los peligros más expuestos para el tema de ventilación, ¿no? Hablemos de ventilación propiamente porque hay un cuidado para el tema de sostenimiento, ¿no? Tema eléctrico, riesgos eléctricos. Pero hablando de ventilación, digamos, el principal peligro son los accidentes por gaseamiento, ¿no? Entonces,
Lo que ya en muchas minas se está estandarizando es justamente, y creo que ahí Pachabolo mencionaba en un inicio, ¿no? Los instrumentos de medición de los detectores de gases, ¿no? Hay detectores de gases portátiles ahora muy pequeños, livianos, ¿no? Donde cada guardia, digamos, o cada persona, en el mejor de los casos, cada minero debería aportar para que estos detectores de gases puedan justamente monitorear, ¿no? Estos gases que son los que podrían causar, obviamente, pues, pérdidas fatales, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de ventilación, fuera, digamos, de garantizar, ¿no? El estándar del nivel de aire, ¿no? De la calidad de aire, de la velocidad de aire, ¿no? Que debes tener todo frente, ¿no? Que es lo primero, asegurar que la labor esté ventilada. El otro cuidado importante sería, pues, proporcionar, ¿no? O estandarizar en cada usuario que ingresa a mina el monitoramiento de gases, ¿no? Que es este detector pequeñito que va acá para poder saber cuando hay presencia a veces, porque a veces no es solo por la ventilación, a veces ocurre por un tema de algún tema de la roca misma, ¿no? Que puede, digamos, ocasionar algún desprendimiento de gas y eso hace que pues pueda tener impacto pues directo en la salud de las personas, inclusive ha habido accidentes fatales, ¿no? Y sobre el tema de las temperaturas, ¿qué puede elevar las temperaturas? Bueno, hay diferentes factores, ¿no? Hay factores propios asociados a la operación, digamos, o a la ventilación, por ejemplo, que justamente es esto, ¿no? No tener galerías monitoreadas, entonces hace que a veces la velocidad de retorno de aire sea un problema o esté bajo los estándares, ¿no? Y eso hace que se eleve la temperatura. Aún así, yo conozco muchas minas que a pesar de tener, pues, voy a hacer todo el esfuerzo, tienen en algunas zonas de trabajo problemas de altas temperaturas, ¿no? Porque ya existen otros factores, ¿no? Por ejemplo, la sección de la galería, ¿no? La ventilación como tal, a veces el tipo del mismo mineral que se encuentre, inclusive en algunas minas, en función que se avanza, digamos, la explotación, hay presencia de aguas termales en las rocas. Y estas aguas termales a veces son en gran demasía y hace pues que todas ciertas zonas de las minas sean realmente calientes, ¿no? Estamos hablando de temperaturas que pues bordean casi los 40 grados, ¿no? 38 grados a más, ¿no? Y estas son muy difíciles a veces de manejar porque, por lo menos, la presencia de aguas termales en algunas minas aquí de Perú, pues están obligando a que las minas estén evaluando inclusive ya pensar en sistemas de refrigeración, ¿no? Ventilación con refrigeración, que normalmente, como pasan en algunas minas muy grandes de oro de Sudáfrica, tienen plantas, ¿no? De tratamiento de agua en la superficie, enfrían el agua y esa agua fría es inyectada, digamos, al interior mina, ¿no? Que son sistemas muy grandes, muy complejos, pero es una realidad porque el tema de las temperaturas normalmente puede tener esos factores, ¿no? Operación, mineral, el propio sistema de la ventilación, o presencia de factores externos como aguas termales, por ejemplo, en algunos casos que se han encontrado, ¿no? Y, bueno, testimonio, calidad de trabajo, dinero, ya, tecnologías. Sí, bueno, ahí yo les compartí algunos en la presentación, por ejemplo, estos, este ventilador extractor principal, ¿no? Que operaba casi a 3 meses y los álabes realmente no podían soportar, digamos, el desgaste por erosión, ¿no? Por la presencia de agua. Entonces, eso fue un caso de éxito que se logró implementar este nuevo material con estas pruebas que les comenté, donde se hicieron ensayos, ¿no? Con un chorro de agua a alta presión y ahora también viene operando casi 2 años, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, es eso. Eh, Hay más experiencia tal vez en Brasil, en las minas de allá, porque es una tecnología muy usada allá hace ya más de 20 años. Hay ejemplos de minas donde han tenido equipos
con data, como les dije, superior o casi a 20 años, ¿no? Hubo una vez un caso de un ventilador que estaba presentó niveles de vibración, empezó a salir, digamos, de los patrones de vibración estándar, ¿no? Y cuando se paró el equipo para la inspección, ¿no? En el álave se había quedado incrustado un perno, ¿no? Al parecer un perno, un agente externo había entrado, ¿no? Por el ventilador y el perno digamos, había quedado incrustado, ¿no? Entonces, pero el ventilador obviamente estaba generando vibración por eso, ¿no? Pero tal vez esto en otros tipos de materiales hubiese ocasionado rotura, ¿no? Porque un perno dentro de un ventilador girando a 3.500, 3.000 revoluciones por minuto con motores de 100 caballos normalmente no hubiese sido una falla, ¿no? De todo el sistema. Entonces, esos son un poco los casos que hemos tenido de experiencia usando este tipo de tecnologías, ¿no? Ha sido bastante interesante porque, como les comento, en minas con presencia de agua, por ejemplo, ¿no? También se hace tal vez mucho más notorio porque se consigue, digamos, un diferencial mucho mayor, ¿no? Que los materiales de aluminio o metal convencionales que se utilizan, ¿no? Que al día de hoy, bueno, muchos siguen utilizando, pero hay una tendencia ya a poder, pues, dar a conocer y sobre todo, pues, dar oportunidad a estas nuevas tecnologías eh, que van a garantizar, pues, como les comenté, ¿no? Una operación más eficiente, más efectiva, ¿no? Un mejor resultado. Eso, eso, ¿no? Eso sobre todo. Más, bueno, dentro de la ventilación subterránea como tal, pues encontramos muchas aristas, ¿no? Diferentes cosas para poder conocer un poco más y sobre todo ver qué mejoras implementar, ¿no? Entonces, pues a nosotros me gustaría en algún momento tal vez continuar profundizando un poco más, ¿no? De lo que sería la ventilación, tal vez sobre algún tema ya más específico o otra cosa que ustedes consideren necesario. Entonces, eso sería interesante para nosotros saber cuál es más o menos el interés, ¿no? Hacia dónde apunta el interés pues, de la audiencia para poder tal vez enfocar un tema también, ¿no? Reforzado a eso que están buscando. Pero en este caso, eh, pues ser un poco presentarles estas nuevas tecnologías, porque creemos que es bueno saber que hay nuevos materiales que ya se vienen aplicando, ¿no? A la minería, a la ventilación, a diferentes campos de la industria realmente, ¿no? Pero en este caso, nuestro expertise nos hace poder, pues, presentarles dentro del tema de ventilación, ¿no? Ventilación minera. Ducto falla, ¿qué hacer? Bueno, hay varias cosas que hay que hacer, ¿no? Lo inmediato, tal vez, de lo más práctico sea, pues, reemplazar el ducto en medida que no podemos desatender la alimentación de aire, ¿no? Que se requiere en el túnel o en la mina. Pero al margen de eso, hay que evaluar la causa, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que este ducto falle? Entonces, lo que nosotros siempre pedimos cuando nos envían un reporte de alguna falla de un ducto, ya sea un ducto nuestro o un ducto que no es nuestro, pues el procedimiento es el mismo, ¿no? Primero, ver si el ducto se puede reemplazar. Si no se puede, ver la forma de repararlo, ¿no? Que en caso nuestro capacitamos para lo que son reparaciones de ductos, ¿no? Suministramos kits de reparaciones, etcétera. Eh, y lo otro es hacer un levantamiento básico, ¿no? Fotográfico, ¿no? Del estado del ducto y de los puntos, el punto de operación, ¿no? Es decir, dónde ocurre esta falla, ¿no? En qué ducto, pues en qué medida,
¿no? Unas fotos, por dónde es la falla, si es una ruptura del acople, del material, de la suspensión, a cuántos metros del ventilador, los datos de ese ventilador, a presión, caudal, con qué tablero de arranque está trabajando, etcétera, ¿no? Eso, porque eso nos permite entender, digamos, mejor cómo resolver la falla, ¿no? Si es un tema calidad, garantía del producto, de instalación, de operación. A veces pasa mucho que a veces la mina crece, avanza, profundiza, se cambia el ventilador, ¿no? Por un ventilador de más potencia, de más presión, pues no se cambian los ductos. Entonces ahí siempre es importante entender que los ductos van a ir en función del ventilador, ¿no? Entonces, tal vez se requiera otro material de ducto, o tal vez se requiera o se sugiera evaluar la posibilidad de aumentar la medida del ducto, ¿no? Para lograr mayor eficiencia. Eh, entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, lo que siempre procuramos, sugerimos es resolver el tema, o sea, reemplazándolo, reparándolo, inmediatamente, pues tomar toda la información y pues compartirla con, en este caso, bueno, nosotros como fabricantes, con nosotros, o bueno, o con el fabricante que se haya suministrado el ducto, o bueno, ahí podemos nosotros también ayudarlos para determinar la causa, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y en base a eso, pues, hacer una acción de mejoras, ya sea material, ducto, o no sé, o a veces un tema operativo, pero puede ser que a veces es un tema operativo, a veces el arranque de los ventiladores no se hace siguiendo las recomendaciones, ¿no? De las pausas. Entonces, a veces, normalmente hay que siempre, este ventilador que va a la manga, cuando está apagado, ¿no? Romper la inercia a veces es un poco complicado y normalmente se hacen en tres pausas, ¿no? Pero a veces no, a veces lo hacen en uno solo y puede ser que ese pico de arranque pues haya hecho que se haya roto el ducto, ¿no? Es eso. Eh, y por acá me preguntan, ¿cómo determinamos la pérdida de la potencia con respecto a la profundidad? Ah, bueno, nosotros ahí tenemos ya una data bastante, bueno, de casi 12 años de experiencia, bueno, más de los 15 años de experiencia, un poco más, ¿no? De todas las pérdidas de presión que ocurren, ¿no? Por el ducto, por el material, por el diámetro, ¿no? Y la resistencia que genera. Esa resistencia que tienes que vencer es la que te va a dar la potencia, ¿no? Entonces sí hay una relación directa entre la potencia y la profundidad, pero que también se alimenta de diámetro de ducto, caudal que vas a llevar, material del ducto, ¿no? Hablemos de coeficiente de fricción. Entonces, si tú tienes o quieres simular un sistema, ¿no? O simular varios sistemas, varios puntos de operación para evaluar cuál es la mejor alternativa, pues cuenta con nosotros eh, para poder ayudarte, ¿no? Puedo, pues, ahí a través de Pachabol pedir un contacto para poder ayudarte a hacer este cálculo, ¿no? Hacer este cálculo. Nos brindamos también esa asesoría, digamos, como parte del servicio que damos para la, la asesoría técnica, ¿no? De la selección del ventilador y del ducto. Así que, como te digo, influyen todas estas variables. Habría que estudiar el sistema que estás evaluando, ¿no? Para ese proyecto y podemos dar más de una alternativa, ¿no? Incluso en función a la energía disponible, ¿no? Que ahora es un factor importante. No todas las minas tienen la misma capacidad energética, ¿no? Entonces también podría ser una opción ahí para evaluar. Eh, bueno, yo creo que ahí, a ver, creo que había sido de interés. Yo le agradezco, en verdad, la, pues, la presencia, ¿no? De todas las personas aquí hoy domingo. Agradezco a Pachabol también por toda la oportunidad de esta primera vez que estamos por aquí con ustedes. Y, y bueno, esperamos volver pronto con otro tema de ventilación, ¿no? Pues, como le dije, me gustaría mucho ver ahí cuál sería el otro tema de interés que podamos abordar también. Y nada, gracias una vez más a cada uno de ustedes. Entonces estamos, tienen a este servidor
para cualquier cosa que puedan requerir referente a ventilación. Muchas gracias, Pachamol, y buenas noches.